Hola de nuevo, agentes. Aunque no lo aparenten, todas las anomalías son un riesgo potencial para la normalidad. Al no ser capaces de comprender por completo sus propiedades, y siendo conscientes de que muchas de estas tienen fines ocultos, merece la pena extremar precauciones con todas y cada una de ellas, eliminándolas de ser necesario. La anomalía que exploraremos hoy deja ver lo que puede ocurrir cuando la Fundación SCP cree que sabe con lo que está tratando. Ítem número SCP-1581. Clasificación del objeto: seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-1581 debe ser contenido en una celda estándar de 5 metros por 5 metros por 5 metros en el sitio. No se requieren medidas adicionales, a menos que se esté realizando experimentación. SCP-1581-1 debe ser contenido en una unidad de contención humanoide estándar. Debido a su cooperación con la Fundación, se le permite a SCP-1581-1 pasear por el sitio en compañía de personal de seguridad, y sus solicitudes pueden ser concedidas tras su revisión. No se le permite estar en contacto con personal involucrado con otros objetos SCP. Por lo demás, cualquier personal con autorización en nivel 1 o superior puede conversar con SCP-1581-1 o agendar visitas en su unidad de contención. Tras el incidente 1581-001, SCP-1581-1 debe permanecer confinado en todo momento y no se le permite al personal entrar, a menos que cuente con autorización y supervisión de personal de nivel 4. Esta restricción puede ser ignorada por el personal de seguridad en casos de emergencia. El inodoro que utiliza SCP-1581-1 debe incluir un dispositivo de sellado automático para la materia fecal de 1581-1, la cual será depositada en contenedores de plástico para su eliminación. Descripción: SCP-1581 es un montón semidigerido de pulpa y puré de zanahoria, de aproximadamente 2.4 metros de diámetro. Es semiesférico y contiene remanentes de otros componentes alimenticios, además de enzimas digestivas, flora intestinal y heces. Al separar mediante cualquier método una porción de SCP-1581, la parte de mayor tamaño recuperará su masa original, y el resto se volverá no anómala. Sin embargo, es posible recolocar a SCP-1581 si se le transporta en su totalidad. SCP-1581 es una anomalía espacial. Los objetos que son insertados en él, a través de cualquier dirección, entran a un espacio extradimensional compuesto de la misma sustancia que SCP-1581, aparentemente ubicado en un gigantesco tracto intestinal anómalo. Los objetos son capaces de salir del espacio extradimensional por los mismos medios, moviéndose a través de la posición ocupada por SCP-1581 dentro del tracto. Los dispositivos GPS colocados en SCP-1581 siempre apuntan a la ubicación de SCP-1581-1. SCP-1581-1 es un humanoide masculino de 44 años de edad, que presuntamente contiene a SCP-1581, así como el espacio extradimensional al que conecta. Los intestinos de SCP-1581-1 están completamente repletos de pulpa de zanahoria, cuya excreción resulta en la misma sustancia. A pesar de esto, SCP-1581-1 no experimenta efectos adversos de salud y necesita consumir alimentos de manera regular. Los alimentos ingeridos no parecen entrar al tracto gastrointestinal de SCP-1581-1, y los objetos insertados en SCP-1581 tampoco aparecen dentro de SCP-1581-1. La exploración del espacio en SCP-1581 es complicada, ya que la sustancia de puré de zanahoria ocupa el espacio por completo. La exploración humana es posible, pero difícil e impráctica. Los exámenes endoscópicos con endoscopios alargados han resultado ser el medio más versátil. Es posible mapear el área en los alrededores de SCP-1581 mediante la inserción de un endoscopio, avanzando hasta topar con la pared intestinal y seguir a lo largo del tracto. Con este método, ha sido posible determinar que el puré de zanahoria de las inmediaciones de SCP-1581 está contenido en un intestino de aproximadamente 5 metros de diámetro.
y que se mueve de manera descendente a aproximadamente 12 milímetros por día. Cabe resaltar el hecho de que a los 15 metros de descenso se ha descubierto una encrucijada que divide el tracto intestinal en dos cavernas más pequeñas. Se desconoce el significado de esta peculiaridad, ya que el tracto intestinal de SCP-1581-1 no presenta anomalías anatómicas similares. La exploración endoscópica de SCP-1581-1 ha demostrado que su duodeno y ano conducen al mismo espacio extradimensional que SCP-1581. Notas de recuperación. SCP-1581-1 llamó la atención de la Fundación 2000 después de una llamada realizada por su hijo a un médico local desde su hogar en la que describía la condición de SCP-1581-1, que el hijo reportó había estado sucediendo durante 2 días antes de la llamada. Al momento de contenerlo, SCP-1581-1 fue catalogado como el objeto anómalo, dado que no se consideraban necesarios procedimientos para su contención. SCP-1581-1 es incapaz de recordar el momento exacto en que comenzó su condición, o cualquier evento anómalo que pudiera haberla causado, y ha declarado su particular desagrado por alimentos compuestos de zanahoria. SCP-1581 fue descubierto después de que el material recolectado de SCP-1581-1 para experimentos se acumulara en un recipiente de gran tamaño. Al intentar deshacerse de los desechos, la naturaleza anómala de SCP-1581 fue inmediatamente evidente. Se cree que el material de SCP-1581-1 alcanzó la masa crítica de alguna manera, dando lugar a la creación de SCP-1581. No están permitidos los experimentos para intentar producir más instancias por el momento. Reporte de Intervención Médica 319-1581. En mayo 2000, a las horas, se realizó una cirugía de obstrucción intestinal en SCP-1581-1, en un intento de remover la materia de su tracto intestinal. La cirugía procedió con normalidad. Se perforó la pared intestinal y se extrajeron 11.7 kilogramos de pulpa de zanahoria. No se presentaron anomalías anatómicas. SCP-1581-1 se recuperó en las siguientes horas. La examinación post-cirugía reveló la ausencia de pulpa de zanahoria en los intestinos de SCP-1581-1, y los exámenes endoscópicos no revelaron ninguna propiedad anómala. La cirugía fue declarada un éxito. Se colocó a SCP-1581-1 en observación posterior a su recuperación. Cabe resaltar que los dispositivos GPS insertados en SCP-1581 seguían apuntando a la ubicación de SCP-1581-1. Incidente 1581-001. En julio 2000, 44 horas después de la intervención médica 319-1581, el investigador asistente Peters realizó una visita casual a la unidad de SCP-1581-1. La visita no fue considerada como algo inusual, por lo que no se grabó su conversación. Puede consultar los registros de vigilancia de video de la unidad de SCP-1581-1 en... Los análisis de video no muestran señales de comportamiento anómalo, más allá de una conversación casual. 12 minutos y 21 segundos después de concluir la visita, el investigador asistente Peters accedió a la unidad de contención de SCP-1581 y procedió a consumir su material. Debido a la baja prioridad en la seguridad de la celda de SCP-1581, el investigador asistente Peters pudo continuar con esta actividad durante 2 minutos y 10 segundos antes de ser removido a la fuerza por el personal de seguridad. Tras el incidente, el investigador asistente Peters no fue capaz de dar explicaciones ante sus acciones. Un examen médico inmediato reveló que no había señales de pulpa de zanahoria en el tracto intestinal del investigador asistente Peters. Los exámenes posteriores en SCP-1581-1 mostraron que sus intestinos contenían nuevamente pulpa de zanahoria y que las condiciones anómalas habían regresado. Se colocó a SCP-1581-1 en aislamiento. Entrevista 1581-agosto 2000. Entrevista entre SCP-1581-1 y el Dr. Steele
respecto a los eventos del incidente 1581-001. La entrevista se llevó a cabo en agosto 2000, tras 12 horas del incidente. Comienza la grabación. SCP-1581-1, me gustaría hacerle unas preguntas respecto a ayer. Por favor, diga su nombre para el registro. Adelante, doctor. ¿Recuerda su última conversación con el investigador asistente Peters? Sí, creo que la recuerdo. ¿De qué hablaron exactamente? Ya sabe, lo de siempre. Noticias del mundo exterior, deportes, cosas así. Se siente bien salir del aislamiento de vez en cuando. Oh, también hablamos un poco sobre mí. Él nunca había mostrado curiosidad, pero no me sorprende que le haya hecho eventualmente. Padezco esta horrible condición, y son temas que salen tarde o temprano entre amigos. ¿Estaba al tanto de que su condición había sido curada tras la cirugía? ¿Curada? ¡Cielos, no! Removieron la sustancia, pero su esencia, esa seguía ahí. Y ahora está de regreso, como podrá notar. Así parece. ¿Pero por qué convenció al investigador asistente Peters de que restaurara su condición actual? ¿Restaurar? No sea ridículo, doctor. ¿Cómo diantre sería capaz él de hacer algo así? ¿No está al tanto de las acciones del investigador asistente Peters tras su conversación con él? No, no lo estoy. Supongo que es un hombre muy ocupado, de bata y todo. No le pregunto acerca de su trabajo, sé que no puede contármelo. 10 minutos después de dejar su unidad de contención, el investigador asistente Peters consiguió acceso a SCP-1581 y comió de él. Wow. Es decir, son zanahorias. ¿Se encuentra bien? De momento está bien. ¿Me está diciendo que no tuvo nada que ver con lo que hizo? ¿Qué? ¿Piensa que lo hipnoticé o algo así? No, señor. No es como si supiera hacer eso. Solo conversamos, fue todo. Hey, si se siente mejor, ¿podría verlo después? Quiero asegurarme de que esté bien. Entrevista concluida. Fin de la grabación. 15 minutos después de la entrevista, el Dr. Steele fue aprehendido por la seguridad, mientras intentaba conseguir acceso a la cámara de contención de SCP-1581. Fin del registro. Nuevamente, la Fundación pierde el control de una anomalía por subestimar sus capacidades. Es lamentable que un civil inocente sea el portador de una entidad anómala, pero permitir la continua existencia de objetos interdimensionales es un riesgo a la normalidad extremadamente grande. Por si fuera poco, el fallido intento de remover la anomalía de 1581-1 demuestra que éste es capaz de actuar por cuenta propia y con fines desconocidos. Permitir que algo así siga existiendo y potencialmente contaminando a más personas es un riesgo inaceptable. Ayúdanos a detener las amenazas paranormales y defender la quíntuple meta mediante tus sugerencias y comentarios abajo. Yo soy Pirostris Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.